Querido Señor que estás en el cielo, santificado sea su nombre. En estos momentos, Padre, estamos en un momento muy importante, Señor. Estamos aquí acudiendo a usted, primeramente para pedirle su bendición sobre Frank, que descienda en él con su Santo Espíritu, Señor, para que usted lo unja como diácono, Señor. En este momento, Señor, cuando yo ponga en él aceite, le pido, Señor, para que usted descienda en él con su Santo Espíritu. Bendígalo, Señor, que sea de instrumento para su obra, que la responsabilidad de esta misión, Señor, esté en él siempre en su corazón, que nunca la abandone, Señor, y que sea lo más importante para él en su vida. Que lo que haga, Señor, siempre sea para honrar su nombre. Y, Señor, para el bienestar de las demás almas que usted está, Señor, ahí preocupadas por ellas. Ayuda a Frank en su ministerio. Ayúdelo y protéjalo, Señor, del enemigo. Que sea todo para su gloria y su honra. Bendíganos, Señor. Se lo pido en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Donde aquí Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Y esto es algo fundamental para cualquier persona que quiera conocer la verdad. Quiere saber si es que algo es verdad o es mentira. Cuando hablamos de temas espirituales, porque hoy en día hay mucha gente que dice tener la verdad, pero siempre hay una regla para todo. Y esta es la regla, la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos la instrucción directa de Dios. Es un libro que tiene aproximadamente fue escrito entre aproximadamente unos 1500 años, 40 autores diferentes, y ninguno se contradice con el otro, entonces es algo netamente inspirado por Dios. No vamos a profundizar mucho en la historia de Jesús y Nicodemo, sino que vamos a centrarnos en la declaración de Jesús en el versículo 5 y 6. Porque aquí viene Nicodemo, un hombre que era muy sabio en la escritura en aquel tiempo. Él era perteneciente a los fariseos, ellos sabían mucho sobre la ley, sabían mucho sobre la palabra de Dios, pero le faltaba algo. Le faltaba quitar ese orgullo de su corazón, esa soberbia de que porque habían leído toda su vida la Biblia, creían que ya las sabían todas. Y viene Nicodemo y le pregunta a Jesús, y le empieza a hacer como halagarlo, como a lisonjearlo. Le dice, sabemos que Dios te ha enviado porque ninguno puede hacer las señales que tú haces. Y como que le empieza a lisonjear. Y ahí Jesús sabe y conoce sus pensamientos y su corazón, y le dice, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Así, de una le dijo una verdad, se la reveló. Y Nicodemo quedó para adentro porque él entendía de lo que estaba hablando Jesús. Pero se hizo como el chistoso y le dice, pero ¿cómo puedo nacer si yo ya estoy viejo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Que voy a entrar de nuevo en la panza de mi mamá y voy a nacer? Y Jesús no se puso a debatir con él ni le explicó, no, mira, no te digo eso, sino que le ratificó aún más la verdad que le había mencionado anteriormente, y esto está en el versículo 5 y 6. Respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Si nosotros no nacemos del agua, la cual representa el bautismo que vamos a tener a continuación, y del Espíritu Santo, no podemos conocer la verdad. Nicodemo creía conocer la verdad, él creía que ya estaba listo. Pero le faltaba algo. A Nicodemo le faltaba entregar su corazón al control de Dios, para que el Espíritu Santo pueda entrar y hacer su obra. Si nosotros nos resistimos al Espíritu Santo,
nunca vamos a poder llegar al conocimiento de la verdad, porque el Espíritu de verdad, como dijo Jesús, nos guía a toda la verdad. Y si nosotros nos resistimos a la influencia que Él está haciendo en nuestro corazón, cuando nos dice, no, mira, no hables de esta manera, no respondas de esta manera, no te robes eso de ese lugar, no sé, esa vocecita que nosotros escuchamos, que todos tienen, algunos más, otros menos, pero todos los seres humanos tienen algo del Espíritu Santo, aunque hoy en día se está retirando ya de los seres humanos, lamentablemente por la maldad del hombre. En la insistencia de hacer lo malo, el Espíritu Santo se va. Si yo voy a su casa, por ejemplo, y le golpeo la puerta, y usted me dice, no, ándate, yo no te quiero aquí. Y yo me voy, y vuelvo al otro día y le golpeo la puerta, no, ándate, yo no te quiero aquí. Y voy un mes seguido. Todos los días golpeo la puerta y me echan durante un mes. Ya yo voy a dejar de ir porque yo ya me di cuenta que no me quieren ahí. Pero yo insistí. El Espíritu Santo es igual. Insiste en nuestro corazón. Pero si nosotros lo rechazamos y nos hacemos los locos y queremos ir por donde nosotros queremos, al final el Espíritu Santo va a dejar de insistir. En Mateo 28 nosotros encontramos la gran comisión, lo que Cristo dejó a sus discípulos. Y esto es algo que le dejó a estos simples pescadores de aquella época. No eran encumbrados ni expertos en la escritura, pero Jesús los escogió porque ellos estaban dispuestos a aprender. Porque no vale de mucho si yo estoy muy preparado para poder cumplir una labor y tengo 5 años de estudio, si es que yo no estoy dispuesto de corazón a hacer la obra de Dios y a dejarme dirigir por Él. Y en el versículo 16 del capítulo 28 de Mateo dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Jesús le había dado una indicación anteriormente de que fueran a ese lugar a encontrarse con Él. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Aquí hay algo muy interesante. Adoraron a Jesús. Pero Jesús le dijo a Satanás en el desierto de la tentación, solo a tu Dios adorarás y a Él le servirás. Pero lo adoraron a Jesús. Por lo tanto, Jesús también es Dios. Aquí nos está demostrando su cualidad de Dios. Pero hay algunos que dudaron en adorarle. Hoy en día también hay mucha gente que duda de que Jesús sea Dios. Dudan en adorarle. Dicen adorarle, pero solamente a Dios podemos adorar, entonces no hay una congruencia en eso. Y siempre van a haber dudas, siempre. Pero si nosotros nos sometemos en una oración y le decimos al Espíritu Santo que nos dirija, siempre nos va a guiar al mismo punto, a la verdad. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, para disipar esas dudas, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad se le dio a Cristo. Su nombre está por sobre todos los nombres del universo. Por lo tanto, ese es el nombre de Dios, Jehová. Por tanto, da un mandato. Id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es muy importante lo que dice aquí. No solamente dijo, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya, listo. Tírenlos al bautisterio, empújenlos, que se bauticen y ya acabó tu obra. Dice, enséñales a obedecer todo lo que yo he mandado. Por lo tanto, la labor no termina aquí, en el bautismo. Debemos seguir de cerca a estas personas que se bautizan porque estamos arrebatándole un alma que Satanás creía que le pertenecía y ahora está protegida, en un momento más va a estar protegida bajo el Espíritu Santo porque se sella este pacto con Dios. Y allí no quiere decir que no va a ser más atacado, todo lo contrario, va a ser aún más todavía, más atacado por el enemigo, pero tiene la protección de Dios. Y hay que seguir perseverando en la fe, seguir creciendo. Y justamente de eso nos habla en Romanos 6. Ya para poder concluir esta pequeña reflexión, en Romanos 6 nosotros encontramos el significado del bautismo. Hay
una ley que está en Éxodo 20, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y Él la entregó al pueblo de Israel antiguamente, para que ellos pudieran guardar esa ley, obedeciendo a Dios, porque era el mandato de Dios. Entre ellos está, no robarás, no cometerás adulterio, no matarás, ¿verdad? Que son leyes que están en nuestra conciencia al final. Pero las 4 primeras leyes tienen que ver directamente con la adoración a Dios. Y cada una de ellas es importante, porque Santiago declara que el que comete adulterio, el que no comete adulterio pero mata, ya transgrede todos los pecados. No es solamente haya ese pecado, no importa. No, un solo punto que nosotros ofendamos la ley, ofendemos todo. Pero no podemos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza. Por eso en el bautismo nosotros comprendemos lo que es la justificación por la fe. Cristo vivió una vida perfecta. El mismo Dios se encarnó para vivir una vida de perfecta obediencia, para que a través de la vida que Él vivió y la muerte que Él también aceptó llevar, que era la muerte que nosotros merecíamos, nosotros podamos acceder a la vida que Él merecía. Y eso es un sacrificio infinito, y en eso nosotros conocemos que Dios nos ama, porque se entregó por nosotros, aún sin tener la seguridad en el momento de la cruz de que iba a resucitar, porque en ese momento su conciencia estaba tan nublada con todas las atrocidades que se hicieron, que se estaban haciendo y que se iban a hacer. Su conciencia estaba pesada, llena de pecado, y Él mató al pecado en la cruz. Y ahora, a través de la fuerza que Él nos brinda, podemos guardar la ley de Dios. Y en Romanos 6 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo representa la muerte del pecado, la muerte del viejo hombre. Todas las antiguas transgresiones quedan sepultadas en el agua y nace el nuevo hombre. Y esto es lo que vamos a presenciar en unos minutos más. Una nueva criatura que está sellada con el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene más dominio sobre Él. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, una vez para siempre. Pero la vida que Él vive, la vive para Dios. Así también, vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos a minutos de presenciar esto. Muere el viejo Guido, nace el nuevo. Y cuando estemos en la tierra nueva, el Señor te dará un nuevo nombre. Este nombre solo es temporal. Y es algo hermoso saber de que algo que pareciera ser tan simple como la muerte de un hombre, que hoy en día lo vemos así como algo tan natural, con toda la maldad que hay y toda la gente que muere. Pero no solamente es la muerte de un simple hombre, fue la muerte de Cristo, que costó nuestra salvación. Y Él llevó todos los pecados míos,
los de Guido, en la cruz. Y en el bautismo los volvemos a llevar a la cruz. Volvemos a darle muerte a esos pecados. Porque ya murieron una vez con Cristo. Hay algo que me gustaría comentar que es muy interesante. No vamos a profundizar mucho en esto por tema de tiempo, pero si quieren después me preguntan. Primera de Pedro 3:18 en adelante dice: porque Cristo también padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. En el bautismo vas a recibir el Espíritu Santo. Y ese va a ser el sello de este pacto. Y en ese mismo Espíritu, Jesús también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. En él, pocos, solo 8 personas, fueron salvadas del agua. Cuando fue el diluvio universal, aquí nos está diciendo de que el mismo Espíritu que vivificó a Cristo, que lo resucita, el mismo Espíritu que nos vivifica a nosotros luego del bautismo, ese mismo Espíritu Santo fue sobre Noé para que él predicara a los antediluvianos, ¿verdad? Todos los que vivieron antes del diluvio, para que se arrepintieran y entraran en el arca. Y hoy en día estamos viviendo ya en los últimos años de la historia de esta tierra. Y también, nuevamente, se cumple esta profecía. Se cumple este símbolo de poder recibir el Espíritu Santo para predicarle a los hombres incrédulos de que se arrepientan, que construyan un carácter justo, que no lo hacemos por nosotros mismos. Todos tenemos defectos de carácter, pero Cristo nos transforma. Es una transformación que nosotros no la notamos. Es algo increíble porque uno no se da cuenta, uno siempre se ve, mientras más estás cerca de Cristo, más defectos te ves. Pero la gente alrededor lo nota y te dice: oye, que estás cambiado. Antes eras así, antes decías tantas groserías y ahora tu forma de hablar es diferente. Y esa transformación a uno lo llena de gozo, no porque uno se lleva la gloria, sino porque uno se da cuenta de que el Evangelio en verdad funciona, que de verdad es un Cristo vivo y que el Espíritu Santo de verdad hace una obra en ti. Y esa agua del diluvio, dice el versículo 21, simboliza el bautismo que ahora os salva. No quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A través de este bautismo podrás tú alcanzar, Guido, y todos los que en un futuro también quieran bautizarse, podrán alcanzar esa buena conciencia, que no podemos por nosotros mismos, porque será el Espíritu Santo obrando en ti. Y ese es mi deseo para ti y también para tu familia, que puedan lograr ver esa transformación en ti y que esto sirva de testimonio para que ellos también puedan entregar su corazón a Cristo. Vamos a terminar con una oración, hermano. Ustedes quédense ahí y me voy a poner de rodillas. Padre bendito, que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, sabemos que por nosotros mismos y por nuestros méritos somos indignos siquiera de pronunciar tu nombre, pero en tu infinito amor tú nos has brindado sanación a nuestras almas, salvación para cada uno de nosotros, confiando en los méritos de Cristo Jesús. Y ahora estamos aquí, prontos a realizar este pacto, Señor. Que tu nombre sea ensalzado a través de esto y que muchas otras personas, Señor, puedan ser transformadas por el testimonio de Guido, Señor. Este muchacho que quiere servirte de todo corazón
y quiere entregar su vida a ti para siempre. Señor, oramos por él para que tú puedas protegerlo, para que tú puedas estar con él en todo momento y seguirlo fortaleciendo en la fe y puedas cumplir tu propósito en él. Todas estas cosas nosotros las agradecemos y las pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. 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 Bueno, a cambiarse y vamos a proceder. No te vayas a resbalar, hijo. Siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sacan de mi papá.